Ecos contra la corrupción. El podcast de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Bienvenidos a Ecos contra la corrupción, un espacio que llega a ustedes por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, Puebla. Yo soy Fernanda Reyes y mi compañero Agustín Páez. Hola, ¿cómo están todos? Este espacio está dedicado a explorar cómo la transparencia y el rigor técnico fortalecen la gestión pública. Agradecemos al Sistema de Información y Comunicación SICOM por hacer posible este espacio de diálogo. En el episodio de hoy profundizaremos cómo la Auditoría Superior del Estado de Puebla garantiza que cada peso público se ejerza con eficiencia, legalidad y rendición de cuentas. Sí, hoy nos vamos a enfocar en un pilar que es esencial, cómo el cumplimiento financiero tiene un impacto en la lucha contra la corrupción, y para esto hoy nos acompaña José Juan Rosas Bonilla. ¿Cómo estás, José Juan? Muchas gracias por este espacio, al SICOM, gracias Fer, gracias Agustín, a quienes nos escuchan. Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes y poder abordar estos temas tan relevantes para la sociedad. Pues él es auditor especial de cumplimiento en la Auditoría Superior del Estado. Él es experto en fiscalización presupuestaria, en control del gasto público y en fortalecimiento de los marcos normativos. Ahora escucharemos su semblanza. Claro, pues les comento que el maestro José Juan Rosas Bonilla es maestro en gestión pública de calidad por el Instituto de Administración Pública de Puebla, con licenciatura en Economía de la Universidad de las Américas Puebla. Además, ha realizado estudios de posgrado en la Universidad de Nuevo México. Asimismo, cuenta con certificación en fiscalización pública por el Instituto Mexicano de Auditores Internos. Es doctorante en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública. Se ha desempeñado en el servicio público con experiencia de más de 20 años en las áreas de fiscalización, evaluación y control en la administración pública, así como en temas de auditoría, evaluación de desempeño, control interno y rendición de cuentas. Ha sido auditor especial de cumplimiento financiero, auditor especial de evaluación de desempeño, secretario ejecutivo en la Auditoría Superior del Estado. De igual forma, fue subdirector de análisis de la fiscalización de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. También ha realizado diversas actividades en el ámbito académico, impartiendo las materias de auditoría gubernamental, auditoría de desempeño y control interno. Es miembro del Comité Académico de la Maestría en Auditoría Gubernamental, Rendición de Cuentas y Gestión Estratégica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y docente en la misma. Actualmente es auditor especial de cumplimiento financiero en la Auditoría Superior del Estado de Puebla. Hay algo que yo quisiera preguntarte, con toda esta experiencia que tú tienes, vamos a ir directamente al punto. ¿Cuáles son los retos más importantes que ahorita tiene la rendición de cuentas, la fiscalización? ¿En qué momento estamos en México y en Puebla? Gracias. Sí, hablar de retos implica ubicarnos en el contexto actual, en la situación en la que se encuentra nuestro país, y esos retos tienen que ver también con el ámbito global. El uso de las tecnologías es un hecho, que la inteligencia artificial ya es una realidad, no solamente en el campo educativo, en el campo médico, y también eso va caminando o va transitando hacia la rendición de cuentas, y hacia la rendición de cuentas entendida como explicar, justificar en qué se gasta cada peso, a qué obra, a qué hospital, a qué escuela, a qué programa, a qué apoyo se está destinando y cuáles son esos resultados. Otro de los retos que tienen que ver es la profesionalización tanto de los equipos auditores como de los servidores públicos. Es una necesidad constante, no podemos quedarnos con lo que ya sabemos, sino tenemos que estar constantemente aprendiendo. Otro de los retos es la cercanía o la vinculación que tiene que haber con la sociedad. No podemos hablar de rendición de cuentas, no podemos hablar de transparencia, no podemos hablar de combate a la corrupción. Sí, como autoridades, sí, como administración pública, nosotros seguimos un camino, una pauta, y la sociedad no está involucrada en ese mismo camino. Es decir, tenemos que generar nuevos mecanismos, nuevas alternativas para que las personas, desde niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos mayores, se involucren en estas decisiones, en esta preguntar qué está pasando con el recurso público, a dónde se está yendo, a manera de que como han señalado los expertos, sociedad y gobierno, le cerremos el paso a la corrupción.
el uso intensivo de la tecnología, grandes bases de datos, temas éticos y legales también sobre ellos. Ahorita está mucho la discusión sobre la ética en estas nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, qué tanto es derecho de autor, si lo generó GPT o lo generó alguna de estas plataformas, cómo vamos regulando también el uso de esta tecnología, la bioética, la conciencia social, la sostenibilidad replanteada de cara hacia los próximos 30 o 50 años. Entonces sí son retos mayúsculos que se tienen que ir entretejiendo con todas estas instituciones que formamos parte del sistema estatal anticorrupción y que tenemos que subirnos a esta dinámica. José Juan, pero estos grandes retos yo creo que también comienzan por entender cuestiones de definiciones, ¿no? Hablabas acerca de la rendición de cuentas y decías, bueno, esto es el ejercicio de justificar, ¿no? Como en una relación. ¿Y cuál es el papel en este tema de justificar que la auditoría tiene, ¿no? ¿Cómo entra en esta relación del gobierno, la sociedad? ¿Cómo entra la auditoría como una parte, digamos, mediadora, una parte que está no tanto en el gobierno ni tampoco directamente con la sociedad, sino que es una institución que es como un puente? A ver, cuéntanos sobre eso, dinos, explícanos. Sin duda una pregunta muy importante. Primero porque la rendición de cuentas, como lo señalan algunos autores como Andreas Schettler, es un puente, no es un objetivo no por sí mismo, sino es cómo co-construimos o cómo construimos conjuntamente esa gobernabilidad, esa gobernanza, la sociedad que se entera, la administración pública, las instituciones, las organizaciones públicas, cómo informan, cómo justifican, y cómo en su caso, si no se da el cumplimiento, si no se dan estos pasos de informar, justificar, explicar qué se hizo con el recurso público, que cada vez es más limitado, cada vez nos alcanza para menos, entonces se le tiene que dar paso a un mecanismo de sanción. ¿Para qué? Para que se pueda forzar a que sucedan las cosas, a que se cumpla el marco normativo. Entonces, hablar de rendición de cuentas desde sus bases más, digamos, sencillas para comprenderlas, tanto en la administración pública como en la sociedad, es decir, es una institución pública tiene la obligación de informar y justificar qué hace con ese dinero, y si no informa y no justifica, entonces debe de haber algún tipo de sanción o algún tipo de efecto para que suceda. ¿Eso cómo se logra de la teoría a la práctica? Porque ahorita estamos hablando más bien como de conceptos, forma teórica, de forma teórica, a través de estas instituciones que conformamos el sistema estatal o el sistema nacional anticorrupción. Y es ahí donde la figura o el ente público, Auditoría Superior del Estado, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, ahora Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y a su vez con los órganos internos en el caso de Puebla, de los 217 ayuntamientos, tiene que haber una colaboración, un trabajo muy estrecho para que las revisiones previas y las revisiones posteriores generen estos resultados de cara a la sociedad. Lo que se busca no es sancionar, y lo platicábamos un poquito antes de la entrada al programa o de la grabación. El auditor, este mito de que el auditor va por tu cabeza o como te están auditando, algo te encontraron o ya eres un tranza o ya eres un ladrón o algo hiciste mal, eso lo tenemos que ir reconstruyendo o deconstruyendo en el sentido positivo. Un auditor, por ejemplo, en el caso de nosotros, lo que busca es dar una opinión con base formal, metodológica, con procesos muy establecidos y muy normados, darte una opinión certera para que las y los tomadores de decisiones puedan entonces hacer un mejor uso de los recursos. Es decir, no vamos a sancionar per se a un servidor público. Queremos que se mejoren los resultados de la gestión pública. Así es. Ok, muchísimas gracias. Y de esta parte donde nos decía que, pues bueno, se obtiene toda esta información de las instituciones, ¿dónde se pueden checar estos resultados de estas auditorías o de estos procedimientos? Correcto. Me voy un pasito antes para después llegar a la liga donde ustedes van a poder consultar los informes. Sí, perfecto. Les decía que un auditor tiene que trabajar con método, con orden, con procesos,
Y eso va acompañado de las normas profesionales que nosotros aplicamos en la Auditoría Superior del Estado de Puebla. Son 4 grandes etapas de una auditoría, que es la planeación, que es donde decidimos cómo vamos a ejecutar nuestros trabajos, ya la propia auditoría, la elaboración de un informe y luego el seguimiento de estas acciones que le decimos nosotros o recomendaciones. La elaboración del informe, el informe individual que señala nuestra ley, el informe individual de auditoría, es el elemento que hace posible la rendición de cuentas, en el sentido de decir, estos auditores recibieron esta información, la analizaron, la revisaron, la procesaron conforme a normas y emiten un informe. Y ese informe tiene una característica, es como una decodificación de toda esa parte técnica, contable, de obra, que a lo mejor la ciudadanía no tiene ni por qué estar preparada, ni enterarse, ni saber al 100%. Esa es nuestra labor, reconstruir todos esos conceptos, toda esa información, para plasmarlo en un informe, y ese informe le permita a las y los tomadores de decisiones decir, bueno, tenemos que corregir el rumbo, tenemos que ampliar el presupuesto, tenemos que hacer ajustes, metas, etcétera, ya la toma de decisiones. Y estos informes son públicos. Estos informes son públicos después de que nosotros hacemos la entrega al Congreso y están disponibles en formato abierto en la página www.auditoriapuebla.gov.mx. Hay una sección que dice informes individuales. Ahí se despliega el listado de los 327 entes fiscalizados que les decimos nosotros, es decir, las instituciones a las que revisamos. Sí. Y ahí se puede consultar el informe. José Juan, ¿nos puedes decir si tienen alguna manera más directa, con redes sociales, alguna forma en la que también podamos seguir a la auditoría? Sí, claro, tenemos, digamos, ahora que se llama X, yo soy generación X, entonces le sigo diciendo Twitter. Tenemos el canal de X, o antes Twitter, donde damos a conocer nuestras principales actividades, tanto formales de auditoría como de también vinculación con otras instituciones. Tenemos también nuestra página de Facebook. El titular, el maestro Francisco Teomizzi, a quien le agradezco la confianza y este espacio, también está impulsando el desarrollo de herramientas tecnológicas que a través de aplicaciones nos hagan más cercana la consulta de la información. Pero estamos trabajando en ello, en construir estos puentes que nos acerquen con las y los poblanos. Muchísimas gracias, José Juan, y aprovechamos también para que Fer nos diga nuestras redes sociales y haga una invitación a seguirnos. Claro que sí, pues ya saben que a nosotros nos encuentran como Sea Puebla. Estamos en Facebook, Instagram, X o Twitter. Y también en nuestro canal de YouTube, para que puedan seguir la información que tenemos para nuestros podcasts, así como los otros instrumentos que manejamos, para que ustedes tengan toda esta información de combate a la corrupción. Y bueno, continuamos contigo, José Juan, a partir de todo esto que tú nos has explicado ya muy bien, cómo la rendición de cuentas es este puente que hay entre quien está ejerciendo funciones de gobierno y quien va a recibir los beneficios de estas funciones, y cómo es a través de un proceso sistemático, documentado, con una metodología sólida, se va construyendo un conjunto de información que no es de uso exclusivo. Eso es algo muy interesante. Estos informes que ustedes generan en la auditoría no son de uso exclusivo del gobierno o de uso exclusivo solo de los tomadores de decisiones, sino de toda persona que quiere informarse acerca de qué ocurrió. Y creo que allí nosotros como ciudadanía, nosotros como el resto de las instituciones, tenemos un gran reto, ¿no? El reto de poder sumar, de poder ir a revisar qué hay allí, de poder estar conociendo cuál es la entraña que ustedes analizan y que ustedes ponen a disposición de todos nosotros. Y en ese sentido, ¿cómo es que la auditoría se relaciona con otras instituciones? Es correcto. ¿Cómo nos relacionamos? De forma institucional y muy formal, o muy, digamos, estructurada, en el marco del Sistema Estatal Anticorrupción, que ya vamos casi para 9 años de su conformación, en donde el propósito o el objetivo cuando se diseñó era facilitar estos medios o estos mecanismos formales de vinculación para poder
determinar, por ejemplo, en el caso de las sanciones, poder establecer mecanismos más ágiles para la integración de expedientes, para que las fiscalías o los tribunales pudieran proceder contra por algún ilícito o por alguna falta administrativa. Y también lo que buscamos es acercarnos a las instituciones educativas. Comentábamos hace un rato que tenemos la necesidad como institución pública de acercarnos a las universidades, que las y los jóvenes entiendan, que vuelvan a hablar del servicio público, que vuelvan a hablar de la política en el sentido de construir sociedad, de co-construir desarrollo. ¿Por qué? Porque cada vez, al menos desde mi perspectiva, los sentimos más lejanos, ¿no? Es un tema que no es interesante a lo mejor a primera vista. Ya cuando te vas involucrando, cuando vas revisando la información, cuando te vas adentrando, vas entendiendo el porqué, y entonces vas desarrollando tú también como joven, como adolescente, la capacidad de cuestionar por qué una calle se hizo así y no así, por qué un hospital, por qué una escuela, por qué un programa. Y del lado del gobierno nos permite nuevamente tender estos puentes, estos vínculos en donde podemos hablar en un lenguaje común y en donde podemos entendernos, y de ahí mejorar la situación o impulsar el desarrollo de nuestra sociedad. Sí, entender sobre todo qué ocurre con esta dinámica, porque incluso no sé si a ti te ha pasado, Fer, que de repente dices, bueno, ¿y por qué se audita después? ¿No? ¿Por qué no hay algo, como le llamaríamos hoy en esta dinámica de revisar las cosas muy rápido, de querer ver todo de forma instantánea? Sí, instantánea, así es. ¿Por qué no lo vemos en tiempo real? ¿Qué es lo que pasa allí, José Juan? Sin duda, una pregunta que sigue estando, yo creo que ya desde hace varios años. El por qué la Auditoría Superior, tanto de la Federación como del Estado, entrega sus informes casi un año o año y medio después de que se ejecutó el recurso. Y esto tiene que ver desde la parte conceptual, teórica, desde la ciencia política hasta la parte práctica. Desde la conceptual, la división de poderes. La Auditoría Superior del Estado es parte del Congreso, tiene atribuciones y facultades para revisar a prácticamente todos los entes públicos, pero también existen los órganos internos de control, que es una figura fundamental, y los órganos internos de control son las instituciones como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, son las instituciones que están durante el ejercicio, que ellos son los responsables de esas evaluaciones, de esas auditorías, de ese control. Nosotros, en la parte ex post, digamos, después de que se acabó el ejercicio, es entrar a revisar una vez que le decimos nosotros, ya se cerró la cuenta pública, ya no se mueven los números, ya está práctica, vamos a hacer una analogía, está escrito en piedra y sobre esa piedra ya no le puedes mover ni a tus resultados, ni a tus cifras, ni a tus estados financieros, ni a las balanzas, ni a las pólizas. Entonces, esta sinergia que se tiene que promover entre ambas tipos de institución hacen que el órgano interno de control haga su tarea durante, son los que van acompañando, van siguiendo, van recomendando todo el proceso, y una vez que cierran, nos pasan la estafeta. Por eso nosotros emitimos el informe un año y medio después, ya que se cerró, ya que está escrito en piedra. ¿No? Ellos pueden interactuar antes de... Muy bien. Ok. Sí, pues muchas gracias por la explicación, porque efectivamente pues creo que es una de las dudas más recurrentes, ¿no? Y en cuanto a estos resultados, a estos informes, ¿cómo se miden estos resultados de las auditorías? ¿Cómo se miden? Bueno, hay que dimensionar que son básicamente 3 tipos de auditoría en términos generales, de acuerdo con las normas nacionales e internacionales, que es la de cumplimiento. Nosotros hacemos cumplimiento financiero, es decir, verificamos el cumplimiento de las normas más la parte financiera, es decir, todo lo que tiene que ver con la contabilidad gubernamental. Y es decir, cumplimiento financiero, desempeño, que es la parte que ve los resultados, los indicadores, los objetivos, los beneficios sociales. Entonces, bajo estos 3 tipos de auditoría, cumplimiento financiero y desempeño, los informes se tienen que leer en el sentido de, bueno,
¿Cuáles fueron los hallazgos? Porque nosotros como auditores no somos ni los vengadores, ni los justicieros, ni los sancionadores. Nosotros advertimos, identificamos hallazgos con base en riesgos o con base en desviaciones de la norma. Ponemos los hechos tal cual se vieron bajo este enfoque metodológico y se presentan estos resultados. Un caso muy concreto, pueden existir variaciones en lo que le llamamos los estados financieros. Hay diferencias de cómo cerraron con el ejercicio anterior y cómo iniciaron con el actual. Eso se plasma, pero no necesariamente que se plasme en el informe tiene que ser una falta, ¿no? Sino es más bien para que lo corrijas. A partir de eso se hacen las recomendaciones. A partir de eso se pueden generar recomendaciones, dependiendo del hallazgo. Se pueden generar pliegos de observaciones. Un caso muy general que utilizamos para exponer esto, en algún ente, no se registra en la cuenta que se tenía que haber registrado, o se emitió un cheque posterior, o se pagó después de tiempo. Entonces eso pudiera ser un posible daño a la hacienda pública, y entonces nosotros generamos un pliego de observaciones. ¿Para qué? Para que el ente todavía pueda solventarlo. Y si no lo solventa, entonces sí ya damos paso al procedimiento de responsabilidades administrativas. En desempeño se evalúan programas, se evalúan resultados, métricas, indicadores, la gestión para resultados, las matrices de indicadores, y ellos sí en esa área generan recomendaciones para que la gestión mejore. Entonces, al momento de leer un informe, lo que tenemos primero que entender, es que yo siempre se los digo a los equipos auditores, es de quién estás hablando. ¿De qué ente estás hablando? No es lo mismo el municipio A que el municipio B. No. El ente A que el ente B. Entonces, primero tienes que entender de qué ente estás leyendo tu informe. ¿A qué se dedica? ¿Cuánto recurso tenía? ¿Qué ejecutó? ¿Cuáles eran sus programas? Y de ahí, ¿cuáles fueron sus resultados y cómo comprobó el uso de los recursos públicos? Para que entonces sí ya dimensiones las recomendaciones, las solicitudes de aclaración, los pliegos de observaciones o lo que se derive de ese informe. Así hay que leerlo a grosso modo el informe. ¿Cómo estamos acostumbrados a veces? Pues nos vamos al segmento donde dicen ¿cuántas observaciones? ¿Cuántas recomendaciones? Y sobre así eso ya decimos, ¿le fue bien o le fue mal? Yo diría, pues es como si una vez sacas 10 y otra vez sacas 9, pues no puedes decir ni que te fue bien ni que te fue mal, ¿no? Sí, no, sin contexto no es posible. Exactamente. Sí, oye, José Juan, pues sí. Qué interesante todo lo que nos dices y qué importante es para toda la gente saber cómo utilizar esta información, porque puede parecer algo pues muy sencillo, ¿no? De repente ustedes que están haciendo todo este ejercicio que también tiene una parte teórica y que se convierte en un ejercicio de análisis práctico y técnico con un rigor comparativo y demás. Bueno, para ustedes puede ser muy sencillo esta cuestión, pero para el resto de nosotros pudiera no ser tan sencillo como aproximarnos a estos informes. Y gracias por aclararnos que lo primero que necesitamos ver antes de ir a un informe es ¿de quién se trata? El contexto. El contexto. ¿De quién se trata? ¿Cuál es la dimensión de sus recursos públicos? ¿Qué era lo que pretendía hacer? Y a partir de allí entender que hay una forma de revisar en todo el día a día, y eso se dedican las instituciones de control interno. Y una vez que la cuenta pública se cierra, o sea que ya no hay nada que va a moverse, ahora sí, viene el ejercicio de revisión de si se cumplieron las condiciones normativas que debían cumplirse, de si se cumplieron el ejercicio de los recursos respecto a las técnicas contables que debieron usarse, y si también se lograron los objetivos, si se logró el bien público que perseguía el uso de esos recursos. Entonces, toda esa parte está en el informe y ya pues así es muy fácil entender qué es lo que esperaríamos encontrar en ellos. Pues Fer, tú como joven, ahora yo te voy a hacer a ti una pregunta. ¿Qué pregunta le harías a alguien tan experto en estos temas que tú dirías, bueno, esto es lo que todos los jóvenes quieren saber de la auditoría y de la fiscalización? Ay, pues es que yo creo que son muchas dudas, pero
podríamos preguntar cómo impactan los datos que usted nos está dando en la digitalización para estos procesos, o sea, para subirlos. Ahorita nos comentaba la parte de esta información que es pública, que qué bueno que nos hace esa observación para saberlos interpretar, porque pues si ya están a la mano, la ciudadanía pues debe de entender cómo procesarlos. Sí, y bueno, aquí retomando el comentario que hace Agustín de los jóvenes, y dado que Fer también es muy joven, están muy acostumbrados al tema de grandes datos, ¿no? La actualidad es que las y los jóvenes procesan demasiada información en muy poco tiempo. Entonces... y de rápido. Yo quiero ver aquí los 3 puntos. Exactamente, porque pues a eso también nos ha llevado la dinámica. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Primero, consultar esas bases formales, esas bases de datos que se tienen ahí en la página, o que se pueden consultar, los informes, y de ahí también determinar para qué lo queremos usar. Porque y aquí sí hago un comentario muy respetuoso. A veces como que queremos hacer juicios de café, ¿no? De bueno o malo, y lo hacemos, no, es que de like este programa, exacto, like, dislike, ¿no? El dedo del César, vive o muere. Y tenemos que entender que estamos hablando de recursos públicos que impactan o no impactan en una población marginada o no marginada, en personas que están en el servicio público, que también tienen derecho a decir, oye, pues sí, me pude haber equivocado o no me pude haber equivocado, y se pueden defender. Y tercero, como les decía, el auditor no va por la venganza, no es el justiciero. Entonces, para responder tu pregunta, pues es también que ustedes como jóvenes vayan armando sus bases de datos, que vayan identificando qué quieren saber. La ventaja de que manejen tantos datos es que también les genera mucha inquietud, mucha curiosidad. Así es. Entonces, si se acercan a la auditoría, si nos buscan, si preguntan, están los mecanismos de acceso a la información, pero también están las puertas abiertas de la institución. Qué interesante. Para que ustedes también pregunten, oye, ¿por qué? Y nos llegan a veces preguntas, oye, estoy haciendo mi tesis o estoy haciendo un trabajo profesional en donde quiero saber cuál ha sido el patrón de recomendaciones o de observaciones de estos ayuntamientos. Bueno, te doy la información y entonces tú ya haz tuyo ese análisis con la información que yo te pongo a disposición. Pero tratemos también de evitar esos juicios de like, dislike tan sencillos, sí. porque a veces, y se los digo a mis colegas auditores, uno de los principios que nos exigen las normas es la imparcialidad. Entonces tenemos que verlo con ojos muy, muy imparciales. ¿Para qué? Para que cuando ustedes nos lean, cuando ustedes nos consulten, digan, no trae un sesgo. Y aquí parafraseo a un profesor que me dio clase en el doctorado, decía, el texto en el contexto. Es muy importante entender el texto en el contexto en el que estamos y en el contexto que el joven o la persona adulta o el adulto mayor quiere involucrarse con su gobierno. Sí. Correcto. Bueno, pues por cuestiones de tiempo ha llegado el fin de nuestro episodio, pero queremos agradecerle pues que haya venido a compartir con nosotros pues toda esta información que pues es importante para toda la ciudadanía, y sobre todo pues esta invitación al público joven a que se sume, a que se interese, a que investigue y se acerque directamente a la asesoría. ¿Gustaría darnos muchas unas gracias, últimas perdón palabras? Por la interrupción, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por esta plática tan franca, tan abierta. La verdad es que estos ejercicios los tenemos que seguir replicando. No me queda más que agradecerles, reconocerles este esfuerzo, es muy, muy relevante. Y las veces que quieran podemos platicar, podemos tener... Sí, da para mucho, da para mucho, incluso a lo mejor después sí ya traer algunos datos más puntuales o sobre algún tema en particular para poderlo explotar. Y no solamente nuestra información. La Auditoría Superior de la Federación también tiene una plataforma abierta con sus informes. Otras auditorías también ponen a disposición esa información y creo que mientras más la aprovechemos, mejor gobernanza o mejores condiciones de progreso y bienestar vamos a poder generar. Pues José Juan, Fer, yo me voy a quedar con esta frase que citó aquí nuestro auditor. El texto en el contexto. Por favor, ciudadanía, así se lee la cuenta pública. El texto en el contexto y los informes de auditoría. Pues muchas gracias, José Juan, gracias a la Auditoría Superior del Estado, gracias a SICOM y gracias a todas y todos ustedes que estuvieron escuchando este episodio. Nos vemos la próxima en Camino de una Puebla sin corrupción.
Ecos contra la corrupción. El podcast Ecos contra la corrupción. de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.